Mis amigos, hablemos de Fórmula 1 porque saben que este fin de semana arranca la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1. Este fin de semana arranca el campeonato de Fórmula 1. Para aquellos que ven estos videos desde Argentina, voy a estar en las transmisiones de Fox Sports relatando las carreras con Adrián Puente y con Flor Andersen. Para aquellos que no están en Argentina, pueden seguir la página de Adrián, Telemétricos, y ahí tienen el audio de nuestras transmisiones. Si nos quieren acompañar y crear comunidad y escribirse entre ustedes y con nosotros para ver lo que está pasando en la carrera. Será la temporada más larga porque tiene 24 carreras, nunca había pasado esto en la Fórmula 1, tiene 2 carreras más que el año pasado, porque recuerden que el año pasado se canceló la de Emilia Romagna en Italia por inundaciones y porque se suspendió China otra vez más. Creo que fueron 4 años consecutivos que se suspendió China como consecuencia del COVID. Por eso es la temporada más larga y vayamos acostumbrándonos a este tipo de temporadas porque la gran mayoría de los grandes premios tienen contratos firmados a largo plazo con la Fórmula 1 para mantener cada una de sus carreras. Arranca este fin de semana en Bahrein, un circuito donde estuvieron probando hasta hace un par de días, donde tiene ya toda la información, no solamente pensando en las pruebas para Bahrein, para este fin de semana, para la carrera, sino para la primera parte de la temporada y donde algunas conclusiones se pueden sacar, pero no todas, porque al final de cuentas la plantilla final con los tiempos simplemente te puede demostrar una vuelta de aquellos que quisieron mostrarse en una vuelta y muchos habrán escondido y habrán guardado pensando en lo que se viene en la temporada porque pasa siempre. Están los que necesitan mostrarse y dan una vuelta rápida, incluso con poco peso, incluso con autos preparados para esa vuelta, y están aquellos que no se preocupan por esa vuelta y que están trabajando más en la temporada y que no le dan mayor importancia a ese tipo de situaciones. ¿Qué tipo de circuito es Bahrein? Uno muy entretenido, será la 20ª carrera que se corre como Gran Premio de Bahrein, 21ª en la historia, porque hubo un año, el de la pandemia, que se corrió 2 veces, uno se llamó el Gran Premio de Sakir. Entonces, con 20 carreras como Gran Premio de Bahrein, igual a la cantidad de Gran Premios que ha tenido Argentina, con 21 obviamente lo supera si sumamos la otra carrera. Hay una característica o un par de características claves que tiene el circuito. Primero, es un circuito que está en el medio del desierto, entonces se llena de arena. Y esto significa que cada día que arranque la actividad, los primeros autos, la primera parte de circulación de los autos será para limpiar la pista, porque el viento, que es mucho, y en estos últimos días hubo mucho viento, tira mucha arena sobre la pista. Entonces, aquellos que salen primero, las primeras vueltas, el arranque de cada día será simplemente para limpiar la pista. Otro tema a tener en cuenta, me había olvidado. Carrera jueves, viernes y sábado. El Gran Premio es el sábado, la clasificación es el viernes y se corre por la noche. Y esto tiene que ver con el inicio del Ramadán. Lo va a pasar lo mismo en la segunda fecha, que será el próximo fin de semana. Otro tema a tener en cuenta es el calor y lo difícil que es poner el auto a punto, entendiendo que la mayor parte del trabajo se hace con actividades de día y la carrera se corre de noche. Entonces, trabajar y poner a punto y pensar en el auto con la carga aerodinámica que te genera un aire más liviano al rayo del sol y unas condiciones de temperatura más altas por estar al rayo del sol son distintas a las que se verán después en la carrera. Entonces, temperaturas altas y una pista que se ensucia muy fácil y que cada día habrá que engomarla y habrá que limpiarla, habrá que barrerla con los primeros que salen para marcar diferencias en la medida que va pasando la pista. No es una pista que evolucione mucho por el caucho en el asfalto o que cambie mucho por ese sentido, pero sí evoluciona y cambia mucho por la cantidad de arena que hay en la pista y cómo se puede ir limpiando y cuánta influencia puede tener esto en los tiempos finales. El año pasado la estrategia ganadora fue a dos paradas. Y con una curiosidad, el año pasado los neumáticos amarillos, que son los medios, no funcionaron aquí en Bahrein. Una cosa muy rara porque se corrió con los rojos, los más blandos, y se corrió con los negros, los más duros. De hecho, fue 1-2 para el equipo Red Bull, ganando Verstappen y segundo Checo Pérez, en una carrera en la cual las primeras 2 partes, los primeros 2 stints, los hicieron ambos pilotos de Red Bull con 2 juegos de neumáticos rojos y se guardaron un juego de neumáticos negros para el final. Solamente McLaren utilizó un juego de neumáticos amarillos, pero es poca referencia la que nos dio McLaren porque el arranque de la temporada de McLaren fue desastroso, a tal punto que uno de sus autos, Piastri, terminó abandonando y Lando Norris terminó
17º en una carrera en la cual hizo 6 paradas en los pits. Sí, 6 paradas en los pits, y por eso utilizó los neumáticos amarillos en carrera. No creo que cambie mucho la condición de estrategia para esta temporada. Será la misma cantidad de vueltas, será la misma cantidad o las mismas condiciones de clima, y son los mismos compuestos de neumáticos, los más duros que tiene la Fórmula 1, y tiene que ver con que esta temperatura genera una degradación en el neumático que hace que Pirelli decida llevar los compuestos más duros, que son los que menos degradación van teniendo a lo largo del fin de semana. Algunas conclusiones que pudimos sacar de los 3 días que estuvieron de prueba, pensando en lo que puede pasar en el arranque de temporada y al menos en la primera parte, porque sabemos que después todo puede ser muy cambiante, sobre todo en una temporada 24 carreras. Red Bull sorprendió a todos. Esperaba todo el mundo una evolución de Red Bull, esperaba todo el mundo una continuidad del diseño que lo había hecho ganar la mayoría de las carreras del año pasado. De hecho, el único que le ganó a Red Bull fue Ferrari con una carrera de Carlos Sainz, y el único que le ganó a Verstappen, además de Sainz, fue Checo Pérez con el otro Red Bull que le ganó 2 carreras. Pero fuera de eso, han tenido una temporada histórica. Por eso se esperaba un diseño de continuidad con respecto al auto del año pasado. Esta es la tercera temporada con este reglamento y es la penúltima temporada con este reglamento, y además es una temporada donde muchos pilotos terminan sus contratos, y de eso vamos a hablar porque del mercado de pases hay que hablar en todos los deportes. Red Bull ha cambiado de diseño con algo que parece hasta provocativo. No lo hacen por eso, pero que no deja de generar cierta ironía. Muchos de los conceptos del diseño que tiene Red Bull en esta temporada son los que había empezado Mercedes hace un par de años y que no le terminaron por funcionar, que le hicieron perder mucho tiempo. A mitad del año pasado Mercedes abandonó ese concepto, el de los laterales con pontones realmente reducidos o casi sin pontones, con los cañones por arriba. Esos conceptos no le funcionaron a Mercedes, pero muchos de esos conceptos están ahora utilizados en el Red Bull. La diferencia: en Mercedes no funcionó, y lo que nos dejó ver Red Bull en estas prácticas es que vuela, es que está muy cómodo, y te lo dicen los propios pilotos. Será muy difícil que Verstappen pierda este campeonato porque arranca con una gran diferencia en Red Bull. Hay que entender que desde el año pasado, con el campeonato ganado a la segunda mitad de la temporada, y mientras todos peleaban por ver quién terminaba segundo, tercero, cuarto, quinto en el campeonato de constructores, Red Bull ya estaba mentalizado trabajando en esta temporada, y que tienen a Adrian Newey, el proyectista por excelencia que tiene la Fórmula 1, y en eso se sustenta. La primera sensación es que Red Bull vuela y que será imparable. No sé en qué momentos vean este video, porque se especula con que en las próximas horas se va a anunciar qué va a pasar con el caso de Christian Horner, que es el que está acusado de una situación interna dentro de Red Bull, y que obviamente es el principal del equipo y el líder de ese equipo. En caso de ser despedido, suspendido, debería, seguramente generará un impacto de desorden adentro del equipo, que habrá que ver cómo lo puede sustentar, y esa puede ser probablemente la causa o el principal enemigo que puede tener Red Bull para esta temporada. Si Horner no está, ¿qué pasa? ¿Cómo lo van a reemplazar? Y si lo reemplazan, ¿qué efecto tiene en el equipo? No me quiero adelantar. Se especula que en esta semana, antes del Gran Premio de Bahrein, va a salir ya oficialmente la decisión de Red Bull. No hay una investigación judicial, es una investigación interna, y después habrá que ver las consecuencias y todo lo demás, pero estrictamente en lo deportivo yo creo que ese puede ser el único enemigo que puede tener Verstappen. El otro enemigo que debería tener Verstappen es Checo Pérez. Al final de cuentas, es el único que tiene las mismas herramientas que Verstappen, y siempre decimos esto de la Fórmula 1. Creo que Checo aprendió el año pasado que el campeonato o el equipo está construido para que Verstappen salga campeón. Y eso no le quita ningún mérito como piloto, y también explica que Verstappen es mejor piloto y es uno de los mejores de la historia, claramente. Lo peor para Checo es que en el arranque de esta temporada, al menos en las pruebas, dio la sensación de que Verstappen estaba más cómodo que él con el auto. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado, recuerden, Checo arrancó más cómodo con el auto. Después las modificaciones, recuerdo, las más importantes llegaron en el Gran Premio de Canadá, fueron llevando el auto a que Verstappen se sintiera más cómodo con su forma de manejar. A Verstappen le gustan los autos más nerviosos. Eso le costó mucho a Checo, sumado a la presión que se había puesto encima porque le había ido bien en la primera parte de la temporada y ya se empezaba a hablar de campeonato y le preguntábamos de campeonato y le va a ganar a Verstappen. Esa presión que se puso Checo Pérez por pelearle el campeonato, y un auto que fue cambiando al estilo de Verstappen, hizo que cometiera errores y que la distancia fuera más grande. Checo está en el último año de su contrato. Yo creo que tiene chances de
seguir el año que viene con el equipo, pero debería tener una temporada mejor a la del año pasado. No le alcanza, me parece, tener una temporada como la del año pasado en la cual termina segundo y habiendo ganado 2 carreras, porque tu compañero de equipo ganó 19. Creo que tiene que estar más cerca y más allá de los resultados finales y de las carreras ganadas, podios conseguidos o lo que sea, sí dio la sensación de, mientras Verstappen ejecutaba a la perfección cada fin de semana, Checo tenía problemas el viernes que lo retrasaban en el programa del fin de semana. Checo tenía problemas en clasificación que lo complicaba para la carrera y que lo obligaba a recuperaciones heroicas. Pero al final de cuentas lo que quiere el equipo es que tenga un fin de semana limpio. Atrás, a la expectativa, está Ricciardo, que se ha sumado desde el año pasado al equipo. Era Alfa Tauri, ahora tiene un montón de sponsors de nombre y le diremos RB. Era el Toro Rosso de antemano. Y está la expectativa para ver si puede eventualmente subirse al auto de Checo Pérez para la próxima temporada. Eso es lo que tiene que ver con el mercado de pases. Si seguimos analizando qué puede pasar en este arranque de temporada, dio la sensación de ver a Ferrari alejado de ese concepto del año pasado donde el auto parecía tener una bañera alrededor, se ha acercado mucho al Red Bull del año pasado, al RB19, y el objetivo de Ferrari es tratar de mantener la velocidad que tenía a una vuelta en clasificación, pero mejorar el ritmo en carrera. El gran problema que tuvo Ferrari el año pasado fue el desgaste prematuro de los neumáticos. Podían ser muy rápidos en una vuelta, podían pelearle la clasificación a Verstappen y a Red Bull por buena parte de la temporada, pero después era imposible para Ferrari sostener el ritmo de carrera por cómo degradaban sus neumáticos, cómo se iban desgastando. A eso apunta, a sostener el ritmo de clasificación para poder pelear y por otro lado que en carrera pueda ser mucho más competitivo, un auto menos nervioso y que además desgaste menos los neumáticos, algo que iban consiguiendo de a poco en la parte final de la temporada donde el auto se iba comportando un poco mejor, aunque claramente todavía se iba comportando mejor en función de los neumáticos, pero muy lejos de Red Bull. Hoy, a esta hora, da la sensación de que Ferrari arranca segundo en esta tabla de posiciones especulativa de lo que pudimos ver en las pruebas y que Leclerc tiene una gran oportunidad de asentarse en el equipo sabiendo que Hamilton va a venir el año que viene y que hay una gran cantidad de pilotos que se van a estar moviendo como consecuencia de lo que les decía recién, contratos que se terminan y algunas decisiones que ya se han tomado. Ferrari tiene además el segundo año de Fred Vasseur como team principal, ya demostró el año pasado que el equipo mejoró, dejó de cometer errores gigantes en cuanto a estrategia y decisiones en carrera y ahora lo que le corresponde a Vasseur y esta estructura de Ferrari es mostrar que además pueden pelearle más carreras a Red Bull. Fueron el único que le ganaron el año pasado, pero deberían poder aspirar a pelearle más carreras a Red Bull. Esto es lo que sabemos de Ferrari, que aparece hoy básicamente como el segundo. Hay un gran debate y una gran discusión acerca de quién es el tercero o el segundo, porque no lo tiene tan fácil Ferrari. Pero ahí aparecen 3 equipos: Aston Martin, McLaren y Mercedes. Mercedes ha tenido unas pruebas bastante tranquilas, como que ha pasado por debajo del radar y hay mucha gente que no le presta demasiada atención y no cree en Mercedes. Yo les digo cuidado. Mercedes mostró el año pasado una recuperación, es decir, creo que tienen capacidad desde la ingeniería como para poder poner un auto competitivo. El año pasado perdieron mitad de temporada y cuando cambiaron para la segunda mitad de temporada en un diseño que se acercaba al Red Bull, se podían cambiar ciertas cosas del diseño, pero había cuestiones estructurales del auto que no se podían cambiar. Es verdad, Red Bull ahora evolucionó, pero arranca desde una base mucho más sólida Mercedes y creo que tener a Hamilton y a Russell, pero primero un piloto como Hamilton, segundo un departamento de desarrollo e ingeniería que mostró el año pasado encontrar el camino para ir mejorando, aunque tenía bases que estaban equivocadas. Yo creo que Mercedes no ha querido mostrar y que va a ser un poco más competitivo de lo que la gente cree. No creo que Aston Martin esté al nivel del año pasado, aunque Alonso se ha mostrado bastante bien en las pruebas. Recuerden que Alonso arrancó con, creo que eran 6 podios en las primeras 8 carreras, hablaba de la 33 y se especulaba con que Alonso estaba muy cerca de poder ganar. La realidad es que en la medida que fue pasando el año, se mantuvo el nivel del Aston Martin mientras el resto de los equipos fueron mejorando y Alonso, de ser consistentemente
un piloto de podio, de ilusión de ganar y de llevar a Aston Martin a pelear arriba en el campeonato de constructores, o al menos en el segundo lugar, la escudería se fue cayendo y fue perdiendo protagonismo, perdiendo competitividad. Sobre el final encontraron algo, pero ya la temporada les había quedado lejos. Estar ahí para pelear no ha dado sensación de una gran ilusión, tampoco ha tenido problemas y ha girado bastante bien. Habrá que ver si la poca evolución del año pasado tiene que ver con el desarrollo de este año y escondieron algo pensando en los fines de semana de carrera. Y después está McLaren. McLaren, yo les decía recién, el año pasado arrancó realmente muy mal. De hecho, la primera carrera fue desastrosa, con un abandono y un piloto haciendo 6 paradas en los pits para básicamente utilizarla como una prueba porque el auto no podía rendir y terminó 17º. Este año está muchísimo mejor a la temporada pasada. Si hay un equipo que mostró desarrollo, recuperación, capacidad de llevar mejoras carrera a carrera, adaptar el auto, ir cambiándolo, desarrollarlo para mejorarlo, ese fue McLaren. McLaren arrancó 17º y un abandono en la primera carrera. Era el peor equipo de los importantes, de los que tienen historia en la primera parte del año. Estaba para pelear último y no tenía chance de sumar puntos. A empezar a sumar puntos y terminar creo que con 9 podios, de los cuales 7 fueron segundos lugares, y un cierre de temporada impresionante en cuanto al rendimiento de sus dos pilotos. Claro, no ganaron y ese es el pasito que le falta dar, pero ha mostrado que el equipo puede dar un salto de calidad. Esos 3 equipos para mí hoy arrancan bastante parejos. Y ojo que la sorpresa, que no va a sorprender a nadie, va a ser RB, el que era Toro Rosso, el que era Alfa Tauri, con Tsunoda como uno de sus pilotos y con Ricciardo el otro. ¿Por qué? Porque han tomado varias decisiones que lo acercan a Red Bull. Entonces, todos los que le permite el reglamento se van a acercar a Red Bull. De hecho, han cambiado los diseños y los diagramas de suspensión para acercarlos a los diseños y diagramas de Red Bull y van a compartir la mayor cantidad de elementos e información que sea posible en función del reglamento. Esto genera cierto enojo en otros equipos, no todos tienen 2 equipos como para probar, como para desarrollar, como para trabajar juntos. Y si bien hay un reglamento escrito, la Fórmula 1 tiene una historia de tratar de empujar el reglamento lo más que se pueda hasta que te descubran. Entonces, será polémico porque la sensación es que el auto va a ser competitivo, no al nivel de Red Bull, no al nivel de pelear podios, mucho menos en la primera parte de la temporada, pero sí para sumar puntos importantes y para meterse en la pelea de este pelotón que acabo de mencionar, que son los que van a estar luchando ahí, segundo, tercero, cuarto, y que les puede dar un susto RB si viene desde atrás y le empieza a quitar puntos en esa pelea. No solamente que les va a dar un susto, sino que va a generar más de un enojo, va a generar probablemente alguna denuncia en el camino y alguna pelea en escritorios. Una curiosidad que tiene esta temporada de la Fórmula 1 es que es la primera vez en la historia que arranca la temporada con los mismos pilotos que terminaron la temporada anterior. El único que estaba en duda o que estuvo en duda por un tiempo fue Logan Sargent, porque tuvo una temporada bastante floja, bastante mala, pero finalmente fue confirmado con Williams. Williams tenía mucha expectativa para las pruebas, llegaron muy justos con el auto, da la sensación de que para las pistas rápidas otra vez van a ser competitivos, pero no estuvieron tan bien. Habrá que ver, porque todo el mundo se llevó a la computadora con toda la información y todos los datos de estos 3 días de prueba y vamos a ver en qué están trabajando ahora, en elementos, en cambios, en variantes para el fin de semana de carrera. Pero dio la sensación de que esa euforia, esa ilusión que había en la previa a la carrera, a las pruebas, se apagó un poquito tras 3 días de pruebas. Hay una situación bastante particular, así como del año pasado a todos los pilotos que terminaron arrancan y no hay ningún cambio de pilotos y esto no había pasado nunca en la historia. Para el año que viene va a ser el juego de la silla. Está confirmado Verstappen, está confirmado Russell, están confirmados Lando Norris y Piastri y muy poco más. Leclerc y Hamilton en Ferrari. Pero a esta altura, Sainz está buscando auto, Albon, Alonso, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo, Tsunoda, Zhou va a ser el primer piloto chino en correr un gran premio en su país, Bottas, Gasly y Ocon son todos pilotos que terminan contrato en esta temporada. Y el año que viene es un año muy particular por esta evolución que tiene el reglamento de Fórmula 1. Decíamos, este es el tercer año de esta evolución, de este desarrollo de reglamento. Se viene un cambio reglamentario muy fuerte para el año 2026. Entonces,
¿Por qué es importante la decisión y la determinación de los pilotos para 2025? Porque, y en esto tiene que ver lo de Hamilton a Ferrari, porque además de cada uno tratar de encontrar su silla y competir y buscar el mejor equipo posible, los equipos tienen que buscar pilotos que aprendan, que entiendan la forma de trabajar de ingenieros, de la cultura del equipo, para trabajar en eso durante el 2026, trabajar de alguna forma, pensar en el desarrollo del auto del 2026, trabajar en 2025 para pensar en el 2026 y para cuando arranque el 2026, que va a ser como un barajar y dar de nuevo, y van a venir todos con diseños completamente distintos y eso puede generar un sacudón importante en el orden jerárquico que hay adentro de la parrilla. Para ese momento ya todos los pilotos tienen que estar totalmente amalgamados con la idea, con la forma de trabajar que tienen sus ingenieros, los directores de equipo, repito, la cultura que tiene cada equipo de Fórmula 1. Por eso, los contratos que se firmen para el año que viene, en su gran mayoría, van a ser de continuidad para 2026 y tiene que ver precisamente con que el auto va a ser completamente distinto para el 2026. Es increíble cómo la Fórmula 1 te va generando esta expectativa. Estamos a horas de arrancar la primera carrera, todavía con muchas incógnitas para resolver, más allá de este dominio aparente de Red Bull y esta comodidad que tiene en el arranque de la temporada. Estamos esperando que llegue el 2025 porque Hamilton va a Ferrari y eso va a ser tremendo y genera una expectativa total desde el momento en el que supimos que Hamilton iba a Ferrari. Y al mismo tiempo estamos esperando 2026 porque sabemos que va a haber un cambio de reglamento y con ese cambio de reglamento se pueden mezclar y se va a barajar de nuevo en el orden de la grilla. La expectativa no es solamente para lo que va a pasar este fin de semana, sino lo que va a pasar en el resto de la temporada, el año que viene y el siguiente. Ya les dije que otro tema a tratar más adelante en el año es qué va a hacer Mercedes. En este crecimiento que yo les veo pueden tener a lo largo de la temporada, el anuncio de Hamilton, que va a llevar 12 años dentro del equipo, el anuncio de Hamilton de irse a Ferrari cuando termine esta temporada, sin lugar a dudas, en algún punto, en algún momento va a empezar a afectar la parte final de la temporada y el desarrollo. Cuando se empiecen a hacer desarrollos y a tomar decisiones que no solamente apunten a mejorar este auto, sino que por esto mismo del cambio de reglamento para 2026, este auto que están trayendo para el 2025 va a ser evolucionado para el 2024, va a ser evolucionado para el 2025. Nadie va a venir el 2025 con un diseño nuevo de auto. Por eso Red Bull viene un paso adelante de todos, porque ya les trajo un diseño nuevo para este año que va a evolucionar para el año que viene, mientras el resto de los equipos llevaron a un diseño que trató de equiparar el Red Bull del año pasado. Ahí, a ese nivel, Red Bull les viene sacando diferencia con respecto al resto. Después hay que correr y después hay situaciones que pasan en las carreras, pero esa diferencia tiene. Entonces, ¿qué va a pasar en la segunda mitad de año cuando, trabajando para desarrollar este auto y pensando en el desarrollo de este mismo auto para el año que viene, Mercedes tenga que empezar a ocultarle información a su piloto estrella, que es Hamilton? Y ahí va a perder herramientas de desarrollo y de trabajo. Pero para eso falta una eternidad, porque tenemos un año de 24 carreras y todo arranca este fin de semana. Voy a tratar, como les dije siempre, de subir más contenido de carreras este año. Veré si puedo, cuánto puedo y hasta dónde puedo, pero relatarlas voy a relatar, verlas voy a ver, prepararlas voy a preparar, informado voy a estar, así que solamente tengo que sentarme acá a charlar con ustedes y analizar las carreras y lo que se viene. Vuelve a correr Sauber. En realidad corría Sauber con el nombre de Alfa Romeo. Ahora, hasta que llegue Audi en el 2026, se llama Stake Sauber. Es Sauber. Corre Sauber. Peter Sauber, el de siempre. Desde hace unos cuantos años que no corría Sauber con el nombre en el equipo, el auto que está con un pintado verde. Otro tema que me han preguntado mucho por qué casi todos los autos tienen negro es por el peso. Porque pintar los autos significa cargarlos de peso en la parte alta. A ese punto de desarrollo están los autos. Entonces, dejarlos con el negro de la fibra de carbono en la parte de arriba significa no pintarlos arriba, no cargarles peso arriba. Con eso, básicamente, no solo que se ahorran ese peso, sino que los ingenieros deciden cómo distribuirlo y dónde ponerlo. Y nunca es bueno un peso arriba en un auto de Fórmula 1 ni en ningún auto de competencia. Por eso la mayoría de los autos son negros, sobre todo en la parte alta de mitad de auto para arriba. Les mando un saludo, mis amigos, que la pasen muy bien. Mañana viajo, ahí les estaré contando, pero voy a estar pendiente de todo lo que pase y en la medida que pueda, ustedes saben que siempre estoy acá en la canaleta.